Hola, les doy la bienvenida a todas y todos a la clase, correlativamente, esta clase corresponde a la número 23, ¿ya? Aparece en la planificación como clase 21-22, ya esta va a ser la clase 23 del curso de ADI, donde vamos a hablar acerca de los conceptos asociados a una herramienta que une el diseño de experimentos, la materia de diseño de experimentos con lo que viene a continuación, que es análisis de regresión, ¿ya? Es una mezcla. Ya, van a ver que van a comprender quizás esta idea de la mezcla un poquitito más adelante, que avancemos en el curso, pero básicamente igual les puedo dar el spoiler, ¿ya? Como dice ahí, clase 21-22, vamos a hacer esta clase, vamos a intentar que quepa todo en esta única sesión, porque la verdad es que son más que cálculos, son conceptos, ¿ya? Entonces vamos a ir avanzando un poco más relacionado con lo que tiene que ver con cálculo, porque como les digo, es un nexo asociado a lo que viene a continuación, que es análisis de regresión, ¿ya? Ya, el objetivo de esta clase ya, de superficie de respuesta es básicamente comprender y aplicar el concepto de mejora continua. ¿Ya? El método de superficie de respuesta, vamos a escribirlo así como el acrónimo SR, ¿ya? Está asociado a la mejora. ¿Ya? Y la mejora, ¿por qué está asociado a la mejora? Porque básicamente el diseño de experimento también hace lo mismo, también está asociado a la mejora. Si ustedes pudieron ver en las clases teóricas anteriores, complementadas con la ayudantía, que espero que la hayan visto, la que les dejé de actividad el viernes pasado, y que la hayan comprendido y hayan sido capaces de hacer el nexo entre lo que vimos teóricamente y ejercitando, tienen que ver justamente con la mejora. ¿Por qué? Porque básicamente para mejorar algo lo que tenemos que hacer primero es conocerlo. Entonces básicamente la técnica de diseño de experimento lo que nos ayuda es a tener una metodología sistemática para adquirir el conocimiento y transformarlo en algo. En este caso, un conjunto de ecuaciones que describen un comportamiento observado experimentalmente y que si es que hicimos el procedimiento de acuerdo a lo que ya hemos comprendido relacionado con los supuestos de los experimentos aleatorios, ese conocimiento adquirido y transformado en una ecuación tiene una validez que, por supuesto, está dentro, acotada en una región experimental, pero acotada en una región experimental eh, y es válido para como si lo hubiésemos hecho muchas veces, ¿ya? Porque básicamente aplicamos la inferencia para extrapolar hacia, digámoslo, entre comillas, el infinito, en el sentido de que vamos a intentar que el modelo que obtenemos tenga validez también para situaciones poblacionales, más que muestrales, ¿ya? Entonces, el conocimiento nos permite mejorar y ya aprendimos o ya tenemos una herramienta que nos permite encapsular ese conocimiento, ¿ya? Y con ese conocimiento, que básicamente podemos entenderlo como el modelo en este caso un modelo de regresión, lo que podemos hacer es utilizarlo para mejorar. Por eso me refiero que la mejora está asociada a eso, ¿ya? Y la mejora en particular tiene que ver con, por ejemplo, en el caso de obtener un modelo, con obtener, por ejemplo, el óptimo. ¿Ya? Si, por ejemplo, llegásemos a obtener un modelo del tipo, por ejemplo, beta 0 más beta 1 U1 más beta 2 U2, ¿ya? Un modelo de n igual 2, o sea, de dos factores, la respuesta es igual a eso. Entonces, básicamente sabemos que este modelo, que es válido dentro de una región experimental, UI, por ejemplo, entre menos 1 y 1, o si quieren, vamos a poner así, con gorrito, porque eso sería la parte como codificada, si quieren verlo como no codificado en variable de ingeniería, que pertenece a un valor bajo y un valor alto asociado a lo que usamos para nuestro rango de región experimental, y ahí que por supuesto ahí tendríamos que cambiarle los parámetros, ya probablemente este sería distintos parámetros, obvio, porque vamos a reemplazar. ¿Ya? El modelo que obtengamos, independientemente si es en unidades codificadas o en unidades de ingeniería, marco ahí, lo que nos permite hacer, por ejemplo, es derivar con respecto a UI e igualar a cero, y básicamente ahí lo que obtenemos es el valor de UI óptimo, por decirlo así. Y de hecho, perdonen aquí, creo que me adelanté un poco, más que derivar, porque este sí es un problema lineal. Los problemas lineales para obtener el óptimo, básicamente no es necesario derivar. El óptimo está en uno de los límites de la región experimental, ¿no es cierto? Porque es un plano o una recta. Entonces, básicamente, el signo de los parámetros que acompañan a las variables, nos permiten identificar en qué posición en qué límite de la región experimental se encuentra el punto donde, por ejemplo, tenemos un comportamiento deseado, comportamiento de máxima conversión, de mínima producción de contaminantes, etcétera, un óptimo.
¿ya? Por eso me refiero entonces a la mejora, ¿ya? Y básicamente, a partir de eso entonces, la idea quizás es preguntarse si con este modelo se puede hacer algo más, ¿vale? Si básicamente es posible, aparte de hacer una identificación del valor más, el mejor valor que puedo operar en mi sistema experimental dentro de la región de trabajo, ver si es posible utilizar este modelo para mirar hacia más adelante, ¿ya? Para mirar hacia un poco más adelante, y esa es la idea del método de superficie-respuesta. Ver cómo es posible entonces aproximarnos a otras regiones experimentales que se supone que van en la dirección de mejorar la respuesta de manera lo más eficiente posible, ¿ya? Y por eso la mejora, y ahora tiene el nombre de mejora continua. ¿Por qué mejora continua? Porque básicamente esto se puede implementar de acuerdo a un algoritmo donde básicamente experimentamos, observamos hacia nuestro alrededor para encontrar el lugar donde se supone que mejora nuestro proceso industrial experimental, y a partir de eso entonces volver a experimentar, ¿ya? Y esta técnica, ¿ya?, de mejora continua, por ejemplo, si ustedes reconocen a, no sé, pues, a la industria japonesa, la industria manufacturera japonesa, como una excelente industria manufacturera, básicamente se hizo excelente gracias a justamente aplicar en la industria conceptos asociados a esto, a los conceptos de superficie de respuesta, ¿ya? Hay muchas técnicas de diseño de experimentos, y hay varias que son made in Japón, básicamente, donde los tipos lo que hacen es aplicar los conceptos de estadística, inferencia, al diseño de experimentos, y entonces como estadística industrial aplicada. Y ahí tiene muchísima rédito económico, porque básicamente la eficiencia de los procesos mejoran sustancialmente. Si ustedes, por ejemplo, escucharon la semana pasada acerca de una discusión que se dio acá en Chile asociada a la eficiencia que tenemos como pueblo trabajador, básicamente habrán escuchado que somos, dentro de la OCDE, uno de los que trabajamos más y que producimos menos dólares por HH. ¿Ya? Y eso básicamente porque nuestra eficiencia no es precisamente la mejor, no porque seamos flojos y flojas ni nada por el estilo, porque nuestra eficiencia no es tal. ¿Ya? Y estas herramientas aplicadas de manera sistemática ayudan a mejorar la eficiencia. Por lo tanto, es una buena idea entender cómo funciona esto para luego extrapolarlo a sus respectivos trabajos cuando les toque ejercer la profesión, ¿ya? Entonces, pongan atención justamente a esto, ¿ya? Y el método de superficie de respuesta, básicamente, para comprenderlo, asociado a la mejora continua, básicamente vamos a pasar por estos puntos, que es comprender la necesidad de exploración fuera de la región experimental, entender por qué es bueno experimentar fuera, ¿ya? Y a partir de eso, generar como una rúbrica, o una hoja de ruta, perdón, mejor, donde básicamente, una vez que entendemos por qué tenemos que experimentar afuera de la región experimental, básicamente nos vamos a preguntar hacia dónde debiésemos mirar, ¿ya? ¿Cuál es la mejor forma de mirar hacia afuera? ¿En qué dirección es la mejor dirección de mirar hacia afuera con la información que disponemos asociado al modelo que hemos desarrollado? Luego, analizar los resultados fuera de esa región experimental, ¿ya? Fuera de la región experimental original, porque vamos a tener distintas regiones experimentales ahora, la original, que va a ser donde obtuvimos este modelo inicial, y luego vamos a obtener otras regiones experimentales, que son las que vienen a continuación, ¿ya?, que son las subsecuentes, ya que básicamente nos van a permitir entonces identificar si es que, estando fuera de la región experimental, por ejemplo, podemos seguir utilizando alguna información asociada al modelo, o tenemos que obtener otro modelo, ¿ya? Y esa va a ser la introducción al diagnóstico de los modelos, que es lo que les comento, que es lo que viene a continuación, también conocido como análisis de regresión, ¿ya? Y finalmente, entonces, lo último es aplicar otros diseños, conocer, en este caso, porque estamos en esta clase, otros diseños de experimentos según el análisis de los resultados. Porque podría pasar que quizás el diseño 2 elevado a n ya no es no es tan útil para la situación en la que estamos, en otro lugar de nuestra superficie experimental, y entonces tenemos que agregar otros diseños. Y ahí en particular vamos a ver un diseño que se llama diseño central compuesto, ya que tiene ahí ciertas características. Entonces, como partimos siempre, la idea es preguntarnos lo que sabemos y por qué entonces vamos hacia un poco más adelante, ¿ya? Y básicamente habíamos conversado que cuando planificamos inicialmente los experimentos, lo que hacemos es que el diseño de experimento está asociado, ¿se acuerdan?, a que yo planteo un número y unas, digámoslo así, unas características de las corridas experimentales, ¿ya? Y eso básicamente tiene que ver con optimizar los recursos asociados a la realización de un experimento, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Básicamente, minimizar el número de corridas experimentales y definir los valores de las variables independientes en las corridas experimentales, de tal forma de, con ese mínimo número de corridas experimentales, maximizar la información.
¿Ya? Y eso habíamos conversado que se trabajaba finalmente con un diseño 2 elevado a n, donde básicamente los puntos experimentales se podían entender como la intersección de las regiones experimentales de cada una de los vértices de las variables independientes, ¿no es cierto? U1, U2 y U3, por ejemplo. Entendías que esos rangos es donde está acotado el límite mínimo y máximo de las tres variables que le estoy mostrando acá, y entonces los puntitos, estos 8 puntos que dan cuenta de ese vértices del cubo, representan las regiones, los puntos experimentales, los 8 puntos experimentales. ¿Ya? Y llegamos a todo esto porque hacíamos un supuesto, y hoy día vamos a ver que ese supuesto, luego podemos evaluar si ese supuesto es verdad o no. ¿Ya? Y era básicamente asociar que si es que estamos recién trabajando, por ejemplo, con este reactor batch, ¿ya? Y no conocemos de manera acabada su funcionamiento, entonces probablemente tampoco conocemos dónde está la combinación de las variables U1 y U2, por ejemplo, que nos permiten obtener el óptimo global del rendimiento de este reactor. Ya no lo conocemos, no sabemos dónde está ahí. Entonces, básicamente, si vamos a comenzar a trabajar, probablemente estemos trabajando con un valor, por ejemplo, de, en este caso, la temperatura. Bueno, en el orden que habíamos establecido previamente, esta sería la concentración y acá estaría la temperatura. ¿Ya? No conocemos básicamente dónde se encuentra ese punto óptimo, que estaría reflejado como este óptimo y este C óptimo, ¿no es cierto? Ahí, aquí estaría el valor que maximiza la respuesta, hacer un zoom, ¿no es cierto? Este que le estoy marcando ahí sería el que maximiza la respuesta, pero claramente es muy probable que no estemos ahí. Y lo más probable es que estemos en un lugar que esté o más a la izquierda o más hacia la derecha de la región óptima, y ahí es donde empezamos a trabajar, ¿no es cierto? Y entonces esa es nuestra definición de nuestra región experimental, que probablemente va a estar lejos de esa zona donde está el óptimo del sistema global. Y entonces en esa zona habíamos dicho que como teníamos que planificar un experimento que tuviese ciertas características y que nos permitiera obtener el mínimo número de corridas experimentales, y ya comprendimos a estas alturas que el mínimo número de corridas experimentales está dado por el número de parámetros de un modelo, entonces tenemos que postular un modelo. Y ese modelo postulado tiene que ser un modelo que ojalá sea representativo de una gran cantidad de sistemas experimentales. Y eso entonces implica que tenemos que usar un modelo genérico de regresión, y habíamos conversado que ese modelo genérico de regresión era un modelo del tipo lineal con curvatura de primer orden, ¿no es cierto? Estos que eran así, B1, U1, B2, U2, y teníamos también estas interacciones, B1, 2, U1, U2. ¿Ya? Y eso básicamente, ¿por qué era? Porque lo que hacíamos era hacer una expansión de Taylor. Y si esta expansión de Taylor la hacíamos fuera de la zona del óptimo, entonces, por ejemplo, en esta zona que está acá, entonces los elementos cuadráticos se suponía que no eran relevantes, porque no se parecían a parábolas, estas cosas. Ya, ese es como el resumen de todo lo que hemos visto. Ya, entonces, básicamente, el diseño factorial de dos vías nos ayuda hasta ahí, porque teníamos entonces este modelo que representa de manera parcial eso que está ahí. ¿Ya? Y básicamente, eso se puede resumir finalmente en que los métodos 2 elevado a n se pueden implementar de manera secuencial en la experimentación con el fin último de encontrar el óptimo de un proceso. O sea, básicamente, en vez de, por ejemplo, de este diseño de experimentos que, por ejemplo, nos entregaría que el punto óptimo se encuentra en este lugar, quizás lo que podríamos hacer a continuación sería preguntarnos qué pasa si ahora yo genero un diseño de experimentos acá. O sea, perdón, para hacerlo bien claro, si aquí, por ejemplo, se encuentra el óptimo, ya que esa sería la proyección en la región experimental del punto donde obtenemos la mayor respuesta, quizás lo que podríamos hacer es seguir en esa dirección hacia allá y quizás plantear un nuevo diseño de experimentos así, acá. ¿Ya? Y de esa manera entonces obtener otra región experimental, ¿ya? Y entonces volver a hacer este experimento nuevamente y entonces encontrar, por ejemplo, que ahora el óptimo se encontraría, ya lo voy a marcar aquí con amarillo, en este punto, aquí es la mayor respuesta, en esa zona superior, y superior sería hacia el fondo, allá por decirlo así, esta que está acá marcando con el amarillo, y entonces ese amarillo representaría, por ejemplo, ese punto amarillo, la proyección de esa combinación temperatura-concentración, y entonces lo que podríamos hacer sería decir, como ese es el caso, entonces voy a definir, por ejemplo, que aquí vamos a plantear un nuevo diseño de experimentos, lo que implicaría entonces ir en esa dirección. ¿Ya? E ir haciendo esto de manera secuencial. ¿Ya? Y si tienen dudas respecto a esto, a la idea me pueden preguntar, pero básicamente lo que les quiero comentar acá,
que es la base de la idea del método de superficie de respuesta para mejora continua, es no quedarse en el primer modelo, no quedarse con la primera información. Por supuesto, siempre y cuando necesitemos aumentar la respuesta de interés, porque necesitamos mejorar aún más la eficiencia de nuestro proceso, y también si tenemos los recursos asociados a seguir experimentando, porque puede pasar que nos quedemos cortas y cortos de eso. Pero pongámonos en el caso que es así. Entonces la idea es básicamente aplicar esta idea de experimentaciones sucesivas, asociado entonces a la mejora continua, para ir en búsqueda de del óptimo que está acá. Este óptimo que está acá. ¿Ya? Porque básicamente eso sería lo mejor. ¿Ya? Y hacerlo con la menor cantidad de recursos, que es la idea. ¿Ya? Entonces, básicamente vamos a aprender un poco acerca de eso. Entonces, lo que hacemos cuando desarrollamos este sistema ya de mejora continua es que estamos implementando de manera secuencial los experimentos 2 elevado a n, ¿ya? Siguiendo una lógica que después la vamos a refinar un poco, pero que seguía la idea que les comentaba antes. Entonces, la idea es que hagamos esto y es intrínsecamente lo que estamos asumiendo, es que estamos lejos del óptimo en el punto de partida, en ese punto que está acá, o en el siguiente, ¿ya? Donde estos planos efectivamente se pueden definir con estas ecuaciones que no admiten curvaturas de segundo orden, o sea, no son parábolas en definitiva. ¿Ya? Entonces, básicamente, podríamos siempre generar una aproximación lineal de la representación de la superficie de respuesta e ir entonces en esa dirección, hasta encontrar el óptimo. Pero va a llegar un punto donde ese supuesto ya no va a estar muy acabado. ¿Por qué? Porque básicamente cuando estemos cercanos al óptimo en ese punto, ya probablemente ese plano que obtuviésemos o esa superficie, ya ahora ya no sería quizás como ese plano que yo les estaba mostrando, sino que más bien sería como una especie de superficie, probablemente tengo que dibujarla, ¿no? Como una superficie, y esta superficie ya no tenga la misma forma de predecir. O sea, ya probablemente si utilizáramos un modelo que me entrega o sea, un diseño de experimento que me entrega este modelo, ya, beta 1, 2, 1, u 2, probablemente este modelo no debiese ser bueno para describir este comportamiento. ¿Por qué? Porque, como lo vimos en las primeras clases, sabíamos que lo más que puede hacer esta interacción es mover las cosas un poquito, o sea, generar ciertas torsiones, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, eso se ve así, y eso se vea más empinado, y que se vea como algo más, como torcido el plano. Pero eso sería todo lo que podría hacer, esa interacción. Entonces ahí en ese caso tendríamos que aplicar otro tipo de modelos, por ejemplo, unos modelos que incluyan términos cuadráticos, U2 cuadrado, por ejemplo, y más beta 1, U1 cuadrado, y es por eso entonces que en ese punto tendríamos que quizás implementar una nueva región experimental, ¿ya? O sea, un nuevo método experimental, diseño de experimentos, ¿ya? Distinto quizás a este cubo, que es lo que vamos a ver hasta el final. ¿Ya? Entonces, básicamente, lo que vamos a obtener, en resumen, es que si aplicamos entonces una aproximación lineal varias veces, debiésemos ser capaces de identificar un óptimo y ahí tendríamos que entonces estudiar otros diseños de experimentos para obtener estos modelos que son un poco más completos, ¿ya? Porque tienen estas otras dependencias. Entonces, básicamente, imaginémonos, para entender un poco lo que vamos a hacer, imaginémonos que ustedes se encuentran en este punto, ¿ya? Están acá. Y esto que les estoy marcando acá representa, en vez de un experimento, representa la búsqueda del lugar más alto de un cerro. ¿Ya? Esa va a ser nuestra analogía para poder comprender el fenómeno, ¿ya? Todo lo que implica. ¿Ya? Imaginémonos que nuestro objetivo es ser capaces de llegar a la cima de un cerro, ¿ya? A la parte más alta de este cerro. ¿Ya? Y que básicamente vamos a partir de un punto en el cual el supuesto es que no estamos en la cima, ¿ya? Para entonces aplicar esta idea. Entonces, vamos a imaginarnos que corresponde a nuestro problema. ¿Ya? Y para hacerlo como aún más sencilla la idea, vamos a pensar que nos vamos a mover sobre un cerro. ¿Ya? Si son de Santiago la mayoría, por ejemplo, vamos a recorrer, queremos llegar a la parte más alta del Cerro San Cristóbal, ¿ya? O al Cerro Manquehue, puede ser también mejor, que ese es como uno se tiene que hacer la ruta, el Cerro Manquehue, por ejemplo, ¿ya? Y básicamente entonces pues, vamos a partir de un punto que estamos en la entrada, o vamos a asumir que estamos en la entrada, por lo tanto no estamos en la parte más alta, ¿ya? Entonces, los ejes U1 y U2, que representaban temperatura y concentración, también pueden representar, por ejemplo, coordenadas. Puede ser norte-sur, ya entonces acá va a estar el norte y acá va a estar el sur, y también podemos representar entonces el eje C como las coordenadas este-oeste. Entonces, por ejemplo,
Vamos a poner acá el este y el oeste. ¿Ya? Entonces, nuestra idea entonces va a ser preguntarnos cuántos pasos y en qué dirección esos pasos tenemos que dar para ir entonces llegando hasta este lugar que queremos, hasta el óptimo. ¿Ya? Y básicamente, cuando experimentamos, lo que hacemos es ir conociendo pedazos de nuestro camino. ¿Ya? Y entonces, básicamente, por ejemplo, si experimentáramos acá y obtenemos entonces nuestro modelo, ¿ya? Este es nuestro modelo que representa entonces cómo se representa, por ejemplo, el camino en el lugar de partida. Este modelo lo que nos entrega es básicamente las pendientes en el eje norte-sur y este-oeste, ¿ya? Y básicamente entonces con esas pendientes nosotros podríamos decir, ok, el camino donde más alto voy a llegar al cerro, ¿ya? O el camino más corto para llegar al cerro, sería aquel camino en el cual cuando yo doy un paso en el eje norte-sur, ¿ya? Y doy un determinado número de pasos en el eje este-oeste, ¿ya? Lo que voy a hacer es que voy a ir en la dirección donde el cerro aumenta más rápido su altura, ¿ya? Porque eso sería básicamente encontrar el camino el camino óptimo en definitiva. ¿Qué quiere decir eso? Para que se entienda la idea, ¿ya? Si por ejemplo, imaginémonos que una vez que obtenemos el modelo, estamos en el centro de nuestro modelo. Ya vamos a ponerle una crucecita porque esa crucecita representa el centro, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que tener claro, por ejemplo, de este diagrama? Que si camináramos, por ejemplo, en esa dirección, hacia allá, encontraríamos la forma de llegar lo más rápido al cerro. ¿Por qué? Porque básicamente observamos que esa flecha que les estoy dibujando es aquella donde más rápido aumenta la altura. Si tienen dudas respecto, caminen hacia allá y se van a dar cuenta que no vamos a avanzar tanto, y si caminamos hacia el otro lado tampoco. ¿Ya? Entonces básicamente esa sería nuestra idea de flecha que aumenta la altura de manera más grande. ¿Ya? Y por ejemplo, si hacemos eso, esta flechita se puede proyectar en la parte de abajo, en el eje norte-sur, este-oeste. ¿Ya? Y esa flechita proyectada podríamos verla como quizás una cosa como esta, acá está el centro, y quizás como hacia allá. Esa sería nuestra flechita proyectada ahora ya no sobre el cerro, sino simplemente sobre el eje norte-sur, este-oeste. ¿Ya? Y si tuviésemos entonces esta representación ahora, y nos olvidamos un poco del cerro, entonces la flecha que yo les muestro arriba, que está representada ahora en plano, en el eje plano norte-sur, este-oeste, básicamente se puede caracterizar a partir de una relación que existe entre pasos en el norte-sur y pasos este-oeste. ¿En qué sentido? Si por ejemplo observamos que, por ejemplo, esta flecha que está acá, si yo la proyecto en el eje norte-sur, y observamos que este eje norte-sur representa un paso, ¿ya? Un paso hacia el norte. Entonces, cuando yo doy un paso hacia el norte, ya que sería como la distancia que existiría desde el centro hasta la punta de la flecha, entonces voy a dar una cantidad de pasos en la dirección, claro, en la dirección este-oeste. Ya, por ejemplo, en este caso la dirección este-oeste estaría dada, en este caso, vamos a ponerlo así, así. Este que está acá representaría un delta U2, que sería el número de pasos que tengo que dar en la dirección este-oeste, el cual va a depender del ángulo de este vector, de esta flechita. ¿Ya? Y ese ángulo, por ejemplo, si es que ese ángulo fuese 0 grados, entonces quiere decir que yo puedo dar muchos pasos en el norte-sur y nada va a cambiar respecto a la respuesta, porque básicamente los únicos pasos que tenemos que dar son en este-oeste. O en caso contrario, si estuviese el vector mirando hacia el eje norte-sur, entonces si yo doy un paso en norte-sur, tengo que dar 0 en este-oeste. ¿Ya? ¿Y eso qué significaría? Que caminando en la dirección norte-sur, aumento mi respuesta. ¿Ya? Pero por supuesto, probablemente sea una diagonal en relación a esta región experimental. Entonces, básicamente, entenderíamos o debiésemos comprender de manera conceptual que ese ángulo, ¿ya? de esa recta, lo que va a determinar es la relación que existe entre el número de pasos que tengo que dar en la coordenada oeste-oeste versus el número de pasos que tengo que dar en la coordenada norte-sur. O sea, ese ángulo define una relación asociada a cuántos pasos tengo que dar en una
dirección y cuántos pasos tengo que dar en otra. ¿Ya? Entonces, básicamente, a partir del modelo que tenemos, lo que podríamos hacer sería identificar qué forma, cuántos pasos tengo que dar en una dirección para que en la otra dirección estemos avanzando en la flecha, sobre esa flecha, y entonces se supone ir dando pocos pasos, pero avanzando mucho en altura. ¿Ya? Y eso básicamente es la idea asociada a hacia dónde seguimos experimentando si queremos maximizar nuestra respuesta. Hacia allá, hacia donde está la flecha. ¿Ya? Y numéricamente eso se expresaría como una relación entre el número de pasos en una dirección versus el número de pasos en otra dirección. Y para eso entonces podemos usar el modelo, porque el modelo codifica toda esa información en un conjunto de multiplicaciones por parámetros, que son los que me van a permitir esos parámetros, entonces comprender esta idea. ¿Ya? Entonces básicamente aprendemos eso y claro, en ese caso esa pendiente, esa dirección se llama dirección de máximo crecimiento, que tiene, como les digo, una ecuación que la vamos a ver y que esa ecuación la vamos a conocer simplemente, ¿ya? Pero que conceptualmente quiere decir lo que les acabo de explicar subiendo un cerro. Básicamente correspondería a identificar el camino, tal que si nosotras y nosotros caminamos en esa dirección, ya en diagonal, por ejemplo, que es una relación número de pasos en una dirección ortogonal con respecto a la otra dirección ortogonal, norte, sur, este, oeste, básicamente vamos a ir en la pendiente de máxima subida. O si es que queremos bajar el cerro lo más rápido posible, quiere decir que queremos minimizar, entonces la pendiente de máxima bajada, ya que sería lo mismo. Entonces, la dirección de máximo crecimiento nos va a entregar esa información. ¿Ya? Y de esa forma, entonces, ¿por qué queremos encontrar esta dirección de máximo crecimiento? Porque lo que podemos hacer luego es avanzar un paso en esa dirección, ¿ya? En la dirección, por ejemplo, esta flecha, y a continuación preguntarnos en este punto cómo sería nuestra región experimental, ya con el objetivo de hacer esta idea sucesiva, y de esta manera ir lo más rápido posible a este óptimo. ¿Ya? Todo esto basado, por supuesto, en que ahora no olvidamos un poco de que esto es equivalente a subir un cerro, sino que cada vez que identificamos quizás una nueva región experimental, eso implica hacer nuevos experimentos. ¿Ya? Que en el caso de subir un cerro quizás sería equivalente los experimentos a, no sé, imagínense que quizás, no sé, pues tenemos problemas a la vista y entonces queremos subir un cerro con los ojos cerrados. Si queremos subir un cerro con los ojos cerrados, tenemos que caminar en las direcciones norte, sur, este, oeste para identificar las pendientes. Y una vez que identificamos las pendientes, entonces podemos avanzar. Esa sería como la misma idea. ¿Ya? Y una vez que tenemos la dirección de máxima crecimiento, la idea entonces es ir explorando estas distintas regiones experimentales siempre y cuando sean necesarias. ¿En qué sentido? Es que si observan acá, por ejemplo, identificamos que quizás la región de máximo crecimiento está dada por esa flecha, y si es que yo siguiera ahora esa dirección de máximo crecimiento y la extendiera, quizás llegaría muy pronto a un punto óptimo o muy cercano al óptimo, solamente con una información obtenida inicialmente acá, abajo. Pero quizás también se podría dar el caso de que el óptimo estuviese en otra dirección y entonces tuviésemos que ajustar esta dirección de máximo crecimiento, como es el caso del ejemplo que les muestro acá, donde básicamente si siguiéramos en esa dirección de máximo crecimiento, quizás no llegaríamos al óptimo, sino que hay que hacer un ajuste. ¿Ya? Y eso entonces implicaría entonces volver a experimentar. Entonces intentar identificar cuándo es necesario volver a experimentar. Esa es como la idea. ¿Ya? Con la idea de ahorrar lucas, básicamente. O sea, con la idea de en vez de hacer de nuevo muchos experimentos para obtener otros modelos, quizás simplemente extrapolar lo más que se pueda la pendiente de máximo crecimiento de tal manera de ir obteniendo, por ejemplo, puntos experimentales simplemente en estos puntitos acá, en esta estrella que está acá, de tal manera entonces de minimizar las lucas asociadas a realizar estos experimentos. ¿Ya? Es como la idea. Ya, y básicamente cuando seguimos en esta idea, entonces avanzamos, nos damos cuenta que no necesitamos experimentar, o que sí, experimentar más me refiero, porque igual sí avanzamos y entonces queremos saber si es que mejoramos nuestra respuesta, tenemos que generar un experimento en ese punto, si no, no sabemos si lo que estamos haciendo está bien o no. ¿Ya? Entonces experimentamos y entonces avanzamos y entonces queremos saber si es que, recuerden, la analogía es como si estuviésemos como con los ojos cerrados, ¿ya? Quizás si llegamos a un punto determinado, quisiéramos saber si es que ese punto representa
nuestra meta, el valor del óptimo que yo quisiera llegar o no. Y básicamente entonces ahí tendríamos que preguntarnos, si avanzamos por esta dirección, si dimos muchos pasos, ahora, ¿cómo sabemos que el punto donde yo estoy evaluando si es que estoy mejorando representa el punto de máxima mejora o no? ¿Ya? Entonces, básicamente, estas son las preguntas que vamos a responder y eso se respondería asociado a si es que nuestro modelo ese de elevado al cuadrado es mejor que el modelo que habíamos planteado inicialmente donde no habían elevados al cuadrado. ¿Ya? O sea, en síntesis, la idea del método de superficie-respuesta está compuesto de tres partes y que parte de nuestra región experimental inicial, que la vamos a poner, por ejemplo, R0, ya de región experimental inicial. ¿Ya? Básicamente lo que nos vamos a preguntar de manera secuencial y en ese orden va a ser, ¿cuál es la dirección a seguir? ¿Hacia dónde debo seguir avanzando si quiero observar las cosas fuera de la región experimental de tal manera de encontrar el óptimo lo más rápido posible? ¿Y qué tamaño de pasos tengo que dar para identificar la región experimental siguiente? O sea, preguntarnos básicamente, me voy a devolver un momento, perdonen, a este dibujo que está acá, preguntarnos básicamente qué dirección tiene ese vector y qué magnitud es la que le vamos a dar a ese vector. Ahí estarían el análogo desde el punto de vista una representación vectorial. ¿No es cierto? Y también preguntarnos también cómo sé yo que estoy en el óptimo. Ya, básicamente, cómo sé que estoy en el óptimo o cómo sé yo que tengo que seguir avanzando en esa misma dirección o necesito hacer correcciones. Que básicamente se van a dar cuenta que las dos preguntas están relacionadas. ¿Ya? Punto 1, ese punto 2. Y básicamente, si es que estamos en el óptimo, si es que estamos en un punto donde sospechamos de que, como les decía, estamos subiendo un cerro con los ojos cerrados, entonces si avanzamos nos vamos a dar cuenta que vamos a empezar a descender, ya porque encontramos el punto donde está la cima, preguntarnos cómo entonces podemos transformar nuestro diseño de experimentos desde quizás un 2 elevado a n a otro, de tal manera de que ese otro describa de manera adecuada esta parábola, este paraboloide, y de esa forma entonces encontrar el punto óptimo ya dentro de la región experimental, refinar la búsqueda básicamente, hacer como una búsqueda gruesa, y cuando estamos cerca del óptimo, refinar la búsqueda entonces identificando estos parámetros cuadráticos. ¿Ya? ¿Y por qué de esa forma? Quizás se pregunten ustedes ahora, ¿por qué lo haríamos de esa manera? Porque la idea es ahorrar las lucas, ¿ya? Ser eficientes al momento de realizar este procedimiento. ¿Y eso qué implica? Solamente pensar en otro diseño de experimentos que va a implicar más corridas experimentales, por lo tanto más lucas, cuando sea necesario. Si no, no. Entonces, como ese es el objetivo final del método de superficie recta. Entonces, básicamente, tomando en cuenta que son tres preguntas las que tenemos que responder, una es, ¿cuál es la dirección y el módulo del vector para salir de nuestra región experimental? ¿Cómo sé yo que voy bien encaminado o encaminada? ¿Ya? Y básicamente, si es que voy bien encaminado o encaminada y observo que si sigo caminando me voy a ir para el otro lado del cerro, saber cómo tengo que cambiar mi diseño de experimentos para entonces obtener una representación del óptimo así como detallado. Entonces vamos a responder esas preguntas justamente de manera secuencial. ¿Ya? Si tienen dudas, por favor, interrúmpanme y pregúntenme porque la idea es que se entienda esta idea de la filosofía de la mejora continua asociada también a los cálculos que hay que realizar. ¿Ya? Entonces, mi objetivo siempre es mostrarles con un ejemplo y este no va a ser la excepción. Entonces vamos a ver estos conceptos asociados a teoría y al mismo tiempo cómo esa teoría se vuelca en un ejemplo. ¿Ya? Y aquí entonces vamos a partir de una idea que tenemos que tener clara, y es que ya hicimos un diseño de experimento 2 elevado a n, ya entonces que puede ser con réplica, de hecho debiese ser con réplica, ya sea completa o en un punto central, ¿ya? De tal manera de que tenemos un modelo el cual no considera los términos que son no significativos, ¿ya? O sea, ya sacamos los términos que son significativos. Para hacerlo, el ejemplo, imaginémonos que partíamos con un diseño así, B0, B1, U1, B2, U2, más la interacción U1, 2, U1, U2, y entonces identificamos que en la región experimental inicial vamos a ponerle Y0, así se describe entonces nuestra respuesta. Ya vamos a ponerle así para que se quede lo más claro posible. Vamos a decir Y0, ¿por qué Y0? Porque es el Y dentro de la región experimental inicial. O sea, esta que está acá, que es el hachuro abajo,
representa la región experimental inicial, ¿ya? Y es que puede que nos confundamos, mejor vamos a hacer algo, ya vamos a cambiarle el nombre porque un poco más adelante el R lo ocupo para otra cosa, voy a poner así, E0, ya de experimental 0, la región experimental 0, ¿ya? Pero aplica lo mismo, o sea, cambiémoslo acá también, le vamos a poner E0, región experimental inicial. ¿Ya? Entonces, vamos a identificar lo siguiente, ya para ir respondiendo a las preguntas. Asociado a este modelo, en el cual, por ejemplo, ya identificamos que ese parámetro era estadísticamente no significativo, ¿ya? Y entonces tenemos un modelo que solamente considera las relaciones que son estadísticamente significativas, nos queremos preguntar ahora hacia dónde avanzamos, ¿ya? Y básicamente, para comprender eso, este diagrama que yo les muestro acá, en esta imagen, representa la proyección de la región experimental, E0, dentro, bueno, en este caso, básicamente pensando, por ejemplo, que acá está el, si estos son dos positivos, así que da igual, U1 y U2, norte, sur, este, oeste. ¿Ya? Y básicamente la proyección de las líneas que ustedes están viendo acá, ¿ya? Pensando que estas líneas de colores representan la representación completa de la superficie, ¿ya? Y que nosotras y nosotros vamos a obtener un pedacito, solamente una ficha dentro de este rompecabezas grande que forma la superficie, lo que vamos a obtener realmente no es estas líneas que son de colores, sino lo que vamos a obtener es una aproximación de estas líneas de colores que quizás están dadas por algo como esto. Voy a intentar marcar acá. ¿Ya? Estas líneas que ustedes están viendo acá representarían las zonas en las cuales estamos aumentando, en este caso, la respuesta modelada por el modelo, en este caso un plano. ¿Ya? Y son líneas que son rectas porque es un plano. ¿Ya? Entonces, porque estamos trabajando con este tipo de modelos, que son lineales. ¿Ya? Entonces, para este plano, o para este plano con torsión o sin torsión, porque es lo mismo, ¿ya? Se define un punto de partida que corresponde al centro de la región experimental, que yo le explicaba que sería equivalente a decir, ya, ahora, ¿hacia dónde vamos a avanzar? Entonces, para preguntarnos eso, nos vamos a poner una cruz en el punto 0,0. Y ese 0,0 es el punto 0,0 de la región experimental inicial. Entonces le vamos a poner E0, la posición 0,0. Ese va a representar nuestra estrella. Y ahí nos vamos a parar y vamos a mirar hacia dónde tenemos que avanzar. Entonces nos ponemos con nuestra mascota favorita, nuestro perro o nuestra perrita, o si tienen más de uno, yo tengo dos, con nuestros perritos. Entonces decimos, ¿hacia dónde avanzamos en nuestro cerro? ¿Ya? Entonces decimos, miramos hacia todos los lados, o si cerramos los ojos, avanzamos un pasito en todas las direcciones y entonces sabemos hacia dónde tenemos que seguir caminando. ¿Ya? Y eso matemáticamente sería equivalente a, o con el modelo, que sería equivalente a, con la información que tengo, hacia dónde me alcanzan a ver los ojos o hacia dónde yo puedo caminar con mis mascotas si es que tengo los ojos cerrados, entonces me pregunto, ¿hacia dónde tengo que seguir avanzando? Y miro el modelo, que sería equivalente matemáticamente, y digo, voy a avanzar en la dirección donde, cuando yo doy un paso en la dirección norte, sur, este, oeste, aumento lo más posible cómo va aumentando mi respuesta, y eso matemáticamente sería equivalente a tomar este modelo y derivarlo, ¿ya? Y entonces esta derivada, ¿ya? De esta derivada obtener la pendiente asociada, en este caso, a la derivada parcial, ¿no es cierto? Porque cuando nosotras y nosotros derivamos este modelo, por ejemplo, con respecto a U1, ¿ya? Nos aparecería entonces de A de U1, obtendríamos este beta 1, que corresponde a una representación de mi respuesta de interés local, y esto representa la derivada parcial, lo vimos al principio de las clases, ¿ya? Y entonces esta derivada parcial nos dice que el valor de cambio de la respuesta es beta 1 cuando yo cambio un paso en el U1. ¿Ya? Entonces decimos, ya, el beta 1 entonces nos da cuenta de la pendiente. Y podemos hacer lo mismo con la otra variable, por ejemplo, con el de I0 a de U2. Y en este caso, cuando lo hacemos, ya aparecería un beta 2. Por supuesto, si es que existen términos que son de interacción, como por ejemplo el término beta 1,2, que es significativo, o sea que no lo puedo descartar, entonces aparecería acá más el beta 1,2 por U2, y acá aparecería más el beta 1,2 por U1, porque estoy derivando. ¿Ya?
Pero lo que vamos a hacer es que vamos a trazar una recta que parte desde un punto de referencia que corresponde al centro, al 0,0. Y en ese punto, en el 0,0, cuando yo reemplazo, resulta que reemplazo el U2 como 0 y el U1 como 0, y igual me van a quedar entonces los efectos individuales, ¿ya? Beta 1 y beta 2. ¿Ya? Entonces, básicamente, si tuviésemos interacciones binarias o ternarias, igual como vamos a definir un punto de referencia que es el 0,0, igual al final, cuando derivamos y obtenemos las derivadas parciales, esas derivadas parciales están ahí. ¿Ya? Y esas derivadas parciales, ¿por qué nos interesan? Porque representan la tasa de cambio, cuando yo cambio, por ejemplo, en U1, delta U1, ¿cuánto cambia el delta I0? Y caso contrario, o sea, caso equivalente, cuando hago un delta U2, ¿cuánto cambia ahora el I2? ¿Ya? Y si nosotras y nosotros queremos obtener la pendiente de máximo crecimiento, lo que tenemos que hacer a continuación es hacer una relación entre las dos pendientes para obtener esta relación que yo les comentaba, delta U1, delta U2, que está un poco más acá. Esta, delta U1, delta U2. Porque yo sé que la pendiente me da cuenta de la tasa de cambio en una dirección y en otra. Si yo quiero la tasa de cambio en una dirección U1 relativa, o perdón, la tasa de cambio de U2 relativa a la tasa de cambio U1, ya que sería equivalente a esto, o sea, avanzo tantos pasos en el eje norte-sur y tantos pasos en el eje este-oeste, entonces lo que yo debiese hacer sería hacer esa relación tomando las dos pendientes y dividiéndolas, porque de esa manera lo que tengo es una relación de las pendientes que da cuenta de esta nueva pendiente en el eje U1, U2, ya, o sea, abajo. ¿Ya? O sea, básicamente esta representación del ángulo, esta proporción del ángulo, en definitiva. Sería algo así. Pero más bien lo tendríamos que ver como una pendiente. ¿Ya? Entonces, tomando eso en cuenta, podríamos entonces definir que si queremos obtener esta pendiente, ¿ya? De esta línea que está proyectada en esta superficie aproximada dentro de la región experimental E0, que parte esta línea en el 0,0, o sea, básicamente tenemos entonces en el eje U2 y en el eje U1, y entonces tenemos el 0, y acá está el 0, 0,0, y acá está el menos 1, acá está el menos 1, 1, y acá está el 1. Entonces, básicamente lo que hacemos es identificar esta línea, en esa dirección. Entonces nos preguntamos cuál es esa pendiente. ¿Ya? Y esa pendiente se obtiene a partir de la relación entre las derivadas parciales, ¿ya? Que en este caso corresponderían a la relación entre beta 1 y beta 2. ¿Ya? Y esa pendiente entonces estaría dada en este caso particular por beta 2 partido por beta 1. Y esa pendiente, que parte en 0,0, por lo tanto su intersecto es 0, ¿ya? Multiplica entonces al U1. ¿Ya? Y este U1 que está acá, ¿ya? Me permite entonces identificar valores de U2 que se encuentran en esta línea, que están dentro de esta línea. Entonces, así aquí estaría el U2. Entonces, esta ecuación que yo les muestro acá es la ecuación de la línea que tiene la pendiente de máximo ascenso. ¿Ya? Y como es la línea que da cuenta de la pendiente máximo ascenso, lo que podríamos hacer entonces sería mirar hacia afuera de la región experimental E0, ¿ya? Básicamente sabiendo que vamos a proyectar esa línea cuantas veces yo lo necesite para ir mejorando entonces mi respuesta. ¿Ya? Y eso, ¿cómo se ve desde el punto de vista experimental? Básicamente preguntándonos, ¿qué pasa si desde el centro de mi región experimental yo avanzo un paso? Entonces tengo un delta U1. Entonces acá le pongo un delta U1. Entonces cuando avance un paso en la dirección U1, entonces lo que va a pasar es que voy a aumentar esta cantidad de pasos, beta 2 partido por beta 1, en la dirección U2. ¿Ya? Y entonces esos serían los puntos que serían candidatos a experimentar. Entonces podríamos definir, por ejemplo, ahora, ¿ya? Que vamos a intentar ocupar este mismo diagrama, que si tenemos acá un delta U1 de un paso, entonces eso implicaría que proyectando esta línea, vamos a proyectarla con un color fuerte para que nos ayude, ahí por ejemplo, esta línea que les estoy marcando acá. Entonces básicamente lo que podríamos hacer es decir,
Ya, si entonces avanzamos en esta dirección, delta U1, nos ponemos como delta U1 igual 1, un paso, ¿ya? Entonces, desde el centro de la región experimental tendríamos que avanzar delta U2 pasos, ¿ya? Que sería básicamente beta 2 partido por beta 1 por delta U1. ¿Ya? Sí, y quizás estaría acá, nuestra nueva región experimental, que la voy a marcar con una estrella, una estrella roja, aquí, esta estrella roja. Si digo, pero ¿sabes qué? Mejor quiero mirar a la región experimental, pero más lejos. Perfecto. Entonces, por ejemplo, digo delta U1 igual a 2. Entonces, desde el centro avanzo un paso, avanzo otro paso, y entonces proyecto cuánto sería el valor de delta U2. Y ese delta U2 sería equivalente a reemplazar en este caso el delta U1, 2 en esta relación beta 2 partido por beta 1. Y entonces obtendríamos que acá está el delta U2. ¿Ya? Y si observan, podemos entonces identificar que si soy capaz de identificar la pendiente, entonces, para un valor, para un número de pasos que dé en una variable, de inmediato la segunda variable, U2, queda definida. ¿Ya? Como todo esto está en términos de la región experimental inicial, entonces todo estaría codificado asociado a el centro de la región experimental inicial. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo digo delta U1 igual a 1, un paso, eso quiere decir que del centro de la región experimental inicial, doy un paso en variable codificada en la variable U1. O sea, estaría en este caso en variable de ingeniería, U1 ing, por ejemplo, en el valor U1 máximo. ¿Por qué? Porque ese es el límite máximo de la variable U1. ¿Ya? Si digo ahora voy a dar dos pasos, entonces lo mismo, aplica lo mismo. Desde el centro doy en este caso dos pasos codificados, y eso implicaría que estaría en U1, 2, ya que sería a partir del límite, ahora me alejaría delta U1 un paso respecto al límite, o sea, dos pasos respecto al centro de la región experimental, y entonces habría que poner acá que el nuevo punto sería U1up más un rango medio de la variable U1 multiplicado en este caso por 1, porque me alejé un rango medio respecto al límite siguiente. O también lo podría entender como, para que se entienda la idea, sería equivalente a desde el centro del U1 en variable de ingeniería, tendría que avanzar entonces rango medios de la variable de ingeniería multiplicado por el delta U1. ¿Ya? Porque básicamente está codificada esta región experimental de rangos medios en rangos medios. Y esos rangos medios en rangos medios están asociados a la región experimental inicial. Eso quiere decir que si E0 tenía para la variable U1 un rango de 10 y por lo tanto un rango medio de 5, entonces en variable de ingeniería delta U1 es equivalente a delta U1 igual a 5 en variable de ingeniería, con respecto que al centro de la región experimental. Ahí les voy a mostrar un ejemplo de inmediato. ¿Ya? Entonces, para el caso de nuestro problema, donde tenemos este ejemplo, donde tenemos este modelo que lo obtuvimos con la región experimental inicial, ¿ya? Básicamente entonces tendríamos que la pendiente máximo ascenso la línea que tiene una pendiente máximo ascenso sería delta U2 va a ser igual a, en este caso, 0,325 partido por 0,775 por delta U1. Y esa ecuación da cuenta de esa línea que está ahí. ¿Ya? Y si ustedes, ya, y esto creo que es algo así como 0,40 y algo, 0,42, por ahí lo vamos a ver al tiro. ¿Ya? U1 para dar igual a U2, delta U2. Y si ustedes, por ejemplo, tuviesen una tercera variable, en una tercera dimensión, básicamente habría que hacer la relación pendiente con las otras dimensiones, ¿ya? Básicamente algo así como si tuviésemos un U1, un U2 y un U3. Entonces, en el caso del U3, ¿qué haría? Delta U3 sería igual a beta 3 partido por beta 1 por delta 1. Y básicamente aplica lo mismo. ¿Ya? A eso me refiero. Entonces, básicamente acá está considerada entonces la pendiente de máximo ascenso, que da cuenta entonces de esa relación U1-U2 que maximiza, que minimiza el esfuerzo que tengo que hacer para subir el cerro localmente, y eso sería equivalente a delta UI, si quieren, así, va a ser igual a beta UI partido por beta UJ
por delta UJ. ¿Ya? Entonces básicamente sería nuestra ecuación genérica. En este caso tenemos solamente dos variables, así que sería simplemente la relación entre U1 y U2. En este caso sería 0.42 pasos en el eje norte-sur, tengo que dar este-oeste. Este, ya que sería la relación entre las pendientes. ¿Ya? Y básicamente entonces podemos generalizar esta idea a partir de esa ecuación que está ahí, donde yo les comentaba finalmente que esto es beta, en este caso beta J partido por beta I, multiplicado por delta UI, que sería el delta UI, nuestros pasos de referencia, nuestro sistema de referencia. ¿Ya? Entonces, algunas preguntas que pueden aparecer son básicamente las siguientes. Primero es preguntarnos por qué yo elegí, por qué Daniel eligió para esta clase el delta U1 y no eligió al revés, el delta U2 como sistema de referencia. Y la verdad es que estadísticamente no hay mucha información que yo les pueda dar. Ya lo que sí les puedo comentar es que la idea es, si vamos a elegir un valor, la idea sería elegir aquello que puedo controlar de mejor forma. ¿Ya? Aquello entonces que soy capaz de identificar cuál es el límite de mi sistema experimental. Entonces, por ejemplo, si yo sé que la temperatura tiene un máximo valor en 120, entonces elegir los delta U1 en variable codificada de tal forma de que no nos pasemos del 120. ¿Ya? Entonces, básicamente, elijo la temperatura porque es la que yo sé que tiene un límite, por ejemplo, más acotado, ¿ya? Y entonces controlo mejor esos pasos porque es hacia lo máximo hasta donde yo puedo llegar. ¿Ya? Porque también existe la opción de que no pueda seguir avanzando y en ese caso el algoritmo terminaría en el límite experimental que tenga disponible. O también si es que, por ejemplo, conocemos todos de la misma forma, también generalmente se identifica aquel valor que tiene la mayor pendiente. Mayor pendiente. ¿Por qué mayor pendiente? Porque básicamente al tener la mayor pendiente, los pasos más grandes que yo voy a dar son los relacionados con delta 1, porque al tener la mayor pendiente siempre voy a dividir por un valor que sea más grande, por lo tanto los pasos relativos al paso de la variable de referencia siempre van a ser más chicos, porque siempre voy a estar multiplicando por un número que va a ser menor a 1. ¿Ya? Entonces, una opción también es escoger la referencia, el delta U que voy a usar para referir el resto de los delta U, como el que tiene la pendiente más grande, porque luego voy a multiplicar a todos por números que son menores que 1, lo que ayuda básicamente a controlar un poco que no me pida que tengo que dar, no sé, pues 10 pasos en variable codificada respecto a la de referencia, que no sé hacia dónde me va a llevar eso. Entonces tengo esas alternativas. ¿Ya? ¿Y cuántos pasos tengo que dar? ¿De qué tamaño va a ser el delta U? Y tampoco hay mucho consenso desde el punto de vista experimental. Y ahí básicamente la idea es que tenemos que ser capaces del sistema estadístico, tenemos que aplicar todos los conocimientos experimentales que tenemos. ¿Ya? Si por ejemplo elegimos pasos grandes, entonces somos agresivas y agresivos. ¿Ya? Por lo tanto nos podría ayudar a encontrar el óptimo más pronto. ¿Ya? Podríamos dar un paso así de grande. Pero también podría pasar que al hacer eso, podríamos perdernos respecto hacia dónde estaba el óptimo, que estaba por ejemplo acá. Entonces quizás ahí tendríamos que dar un paso más chiquitito. ¿Ya? Y como aquí no conocemos lo que está pasando, porque no conocemos la descripción experimental, entonces igual hay un poco ahí de prueba y error. ¿Ya? Ya, entonces, dicho eso, básicamente lo que tendríamos entonces sería una representación que para el caso de nuestro problema sería cambio en la concentración es igual a 0.42 por el cambio en la temperatura. ¿Ya? Como todo esto viene del modelo, y el modelo fue obtenido con variable codificada, entonces todo esto viene también en variable codificada. Como yo les explicaba, pasar un paso, dos pasos, los que sean, básicamente está relacionado con el sistema de unidades normalizados, que corresponden a rangos medios. Y entonces un 1 en variable codificada es equivalente en variable de ingeniería al rango medio. ¿Ya? Esto es delta U, por ejemplo, codificada, y esto es delta U1 en variable de ingeniería. ¿Ya? O sea, dicho de otra forma, delta U en variable de codificada puede transformarse en variable real, en variable de ingeniería, básicamente multiplicando ese paso codificado por un rango medio. Y ahí entonces tenemos cuántos pasos tenemos que avanzar, pero en variable de ingeniería. Cuántos grados Celsius, cuántas ppm tenemos que avanzar siempre y cuando entonces conozcamos esta pendiente. ¿Ya? Pero entonces básicamente como la forma de cómo debiésemos operar acá es codificada, entonces definir el delta U1, transformar ese delta U1 en delta U2,
¿ya? Asociado a esta pendiente de máximo ascenso. Y entonces con esto entonces luego transformarlo en delta U1 real y en delta U2 real. ¿Cómo? Básicamente usando esa ecuación de conversión, ya que sería multiplicar esos deltas por sus respectivos rangos. ¿Rangos relacionados con qué? Con la región experimental inicial. ¿Ya? Porque eso es la región experimental inicial. Entonces este rango que yo les marco acá, ¿ya? Este rango que les pongo acá, ese rango corresponde a de la región experimental con respecto a la cual obtuvimos el modelo. ¿Ya? Y claro, el paso del delta U que yo les decía tenía que ver con experiencia, pero ahí y la idea por eso entonces es utilizar el delta UI que sea el que tiene la pendiente más grande para entonces que los otros pasos van a ser más chiquititos. ¿Ya? Entonces, hacemos este procedimiento. ¿Cómo se ve numéricamente ahora? Veámoslo. Entonces, el modelo es así, obtenemos la pendiente de máximo ascenso, y de manera genérica, yo lo que hice fue decir, voy a mirar hacia afuera de mi región experimental, avanzando un paso en variable codificada, o sea, un paso hacia allá, entonces voy a quedarme acá, ¿ya? Voy a avanzar un segundo paso, o sea, delta U1, 1, delta U1, 2, y un tercer paso que estaría acá, delta U1, 3. Ahí estarían, 1, 2 y 3, que serían los que yo les marco en esta tabla. Y eso implicaría entonces que para moverme dentro de esta línea recta, entonces si avanzo con respecto al centro un paso, entonces tengo que avanzar 0,42. Entonces acá está la siguiente posición. Entonces tenemos aquí. Perdón, aquí estaría. Bueno, para hacerlo, para que coincida con el acá. Ahí está. ¿Ya? Y luego si avanzamos otro, entonces aquí estaría, y aquí estaría entonces 0,42 por 2, o sea 0,84. Y 0,42 por 3, o sea sería 0, sería 1, sería 1, no lo tengo acá, sería 0,42, 0,84, y el tercero sería, sería por 4, 12 y 1,26. Sí, 26, 26, 1,26. Y ahí entonces tendrían los distintos valores. Pero todo está en variable codificada. Y sabemos que cuando vamos a experimentar no usamos la variable codificada, sino que la transformamos en variable de ingeniería. Y para hacer eso entonces tenemos que acordarnos que nuestra región experimental tiene un límite mínimo y máximo de la temperatura y de la concentración en este caso, y tiene un centro. Ya que, por ejemplo, el centro de la temperatura es 130 grados Celsius y de la composición es 30 ppm, que está en el medio. Entonces, ¿qué implica? Ya, pasar, y que por supuesto todo esto tiene un rango, perdón, el rango de la temperatura va a ser 20, por lo tanto el rango medio va a ser 10, y el rango de la concentración también va a ser 20, en las unidades correspondientes, grados Celsius y ppm. Entonces, básicamente, decir que la temperatura va a aumentar en delta U1 codificado 1 es equivalente a decir que la temperatura con respecto al centro, o sea, con respecto a 130 grados Celsius, va a avanzar un paso de su rango medio, o sea, 20 partido por 2, o sea, va a ser 140. Ya lo voy a mover un poquitito para que nos alcance eso, ahí. Si avanzamos dos pasos, entonces sería 130 más dos pasos por rango medio, lo que entonces estaría, en este caso sería 150. Y lo mismo haríamos con el otro que sería, con el 3 que sería 130 más 3 pasos por 10, o sea, sería 3 por 20 partido por 2, rango medios, lo que sería 160. ¿Ya? Y esos serían puntos experimentales, ya que están mirando fuera de la región experimental. Todavía no hemos avanzado, simplemente estamos proyectando. Y en el caso de la concentración, bueno, en este caso la concentración sería el centro, que sería 30, más el paso, que en este caso sería 0,42 por rango medio, o sea, sería por 20 partido por 2. ¿Ya? O sería 34,2. ¿Ya? El otro sería 30 más 0,84 por su rango medio, por 10 en este caso simplemente, entonces sería 38,4. Y entonces el último sería 30 más 1,26 más 1,26 por 10, o sea, sería 42,6. ¿En qué unidades? ppm ahora. ¿Y en qué unidad? En grados Celsius. Y ahora lo que hacemos es, con estos valores, en variable de ingeniería, podemos ir a experimentar, porque queremos saber si es que nuestra proyección es válida. Y entonces vamos y experimentamos. Entonces noten que
Lo que vemos en variable codificada fue obtenido con la pendiente de máximo ascenso. Luego lo transformamos en variable real, ya considerando que todo esto está con respecto a una zona E0 que representa la región experimental inicial. Y luego lo que tenemos son los respectivos puntos experimentales asociados asociados a las variables de ingeniería que corresponden, ¿no es cierto? Y entonces con esto experimentamos. ¿Ya? Y por fin nos vamos a experimentar. Y cuando experimentamos, entonces identificamos lo siguiente, fíjense. Proyectamos y planificamos que yo voy a avanzar 3 posiciones. ¿Y qué quiere decir eso? Que cuando vamos a subir al cerro voy a dar 3 pasos. 1 paso, 2 pasos y 3 pasos. Y para saber si lo que estoy haciendo está bien, ¿ya? Voy a ir evaluando si es que voy subiendo el cerro como realmente yo pensaba que lo iba a subir. ¿Qué significa eso? Subir el cerro implica experimentar. Entonces vamos al laboratorio y experimentamos en este punto 1 que representaría 140 34,2 y obtuvimos un valor experimental y 1, por ejemplo. Luego vamos al segundo punto que sería la combinación 150 38,6 y obtuvimos un segundo punto. ¿Qué podemos observar acá? Que tal como lo predecía mi modelo inicial, obtenido en una región experimental inicial, sabemos que si avanzamos en esa dirección, aumentamos nuestra altura. Por lo tanto, bien. O sea, estamos en lo correcto en el sentido de que nuestra extrapolación parece que tiene sentido. ¿Ya? Y entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir, ya llevamos tan bien encaminadas y encaminados, vamos a, digamos, un tercer experimento. Y resulta quizás que en el tercer experimento obtenemos un I3 y el I3 lo obtenemos acá. ¿Ya? ¿Ya? O sea, cuando implementamos eso en el laboratorio, obtuvimos un I3. ¿Ya? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer acá? Tendríamos que identificar y decir, ¿sabéis qué? Cuando subí al cerro, Manquehue, por ejemplo, íbamos súper bien caminando y resulta que bajamos. ¿Qué quiere decir que bajemos? ¿Ya? Y aquí viene la siguiente pregunta. ¿Qué quiere decir que bajemos? Básicamente, ¿implica entonces que estoy en el óptimo? ¿Implica que cuando di 3 pasos llegué al valor más alto de la cima de nuestro cerro? Puede ser. Si ese es el caso, fantástico. ¿Por qué? Porque básicamente encontramos el punto que andábamos buscando, que sería en este caso el Y2, porque ese sería el mejor de todo. Pero resulta que tal vez lo que pasó es que cuando uno sube un cerro, uno sigue un sendero, ¿no es cierto? Que aquí, cuando identificamos la pendiente máxima ascenso, lo que hacemos es casarnos con un sendero y subir ese sendero. Y puede ser que ese sendero haya ido así, y se pasó para el otro lado y empezó a bajar. Entonces resulta que, más que, aquí está el punto, por ejemplo, Y2, y acá estaría el punto Y3 al otro lado del cerro, quizás lo que pasó no fue que llegué al punto óptimo, que sería súper bueno, sino que básicamente lo que pasó es que el sendero que elegí llegó a un punto que ahora empieza a bajar. No era el sendero que me permitía llegar hacia el punto máximo. ¿Y qué tengo que hacer entonces si es que este fuese el caso? Elegir otro sendero. ¿Ya? ¿Y cómo elegí el primer sendero? El primer sendero lo elegí en una región experimental con un modelo obtenido con un 2 elevado a n, y a continuación con la pendiente de máximo ascenso, definí los delta correspondientes, lo transformé en variable de ingeniería y experimenté. Entonces, si quiero escoger una nueva región experimental para ver si es que mi sendero cambió o si es que estoy en el óptimo, lo que tengo que hacer entonces es en este punto, donde identifiqué que parece que o ya estoy en el punto más alto, o estoy en el óptimo, o cambié el sendero, entonces lo que tengo que hacer acá es que tengo que volver a experimentar. ¿Y qué quiere decir eso? Que ahora mi región experimental se va a trasladar hacia una nueva región experimental que voy a tener que definir, que va a ser la región experimental E1, la cual va a tener otro centro de la temperatura y de la composición, y también puede tener otro rango distinto. ¿Ya? Claramente el centro tiene que ser distinto porque ahora vamos a salir, vamos ahora a estar acá, en esa nueva región experimental, o en este caso en la Y2, perdón. Acá. Acá, que sería mi región experimental siguiente, porque es la Y2. Y entonces en ese punto, que está acá marcado con amarillo en la gráfica de abajo, o en el cerro, que lo estoy marcando ahí, o en el mismo gráfico con la superficie de respuesta, lo que tendría que hacer es definir otro diseño experimental, de tal manera de identificar si es que hay otro sendero que sigue mejorando o si es que ya no se puede mejorar más. Y aplicaríamos la misma idea.
¿ya? Entonces, a partir de esta idea lo que hacemos es que somos capaces de, para una región experimental inicial o una región experimental siguiente, ¿ya? Somos capaces de identificar cuál es la dirección a seguir, que se llama pendiente de máximo ascenso. También sabemos que cuando definimos una actualización, para la variable que definimos como de referencia, las otras quedan definidas con esta ecuación de máximo ascenso, y entonces sabemos que hay que dar un paso en una variable y entonces quedan dados en otra. También aprendimos que eso implica que van a ser cambios, esos cambios se ven reflejados en valores de ingeniería, en valores a implementar en un sistema experimental, ¿ya? Y eso implica entonces que cada uno de esos pasos que yo voy a dar en esa pendiente implican unas nuevas experimentaciones. Y cuando experimentamos, observamos y comparamos. Y a partir de eso identificamos si es que estamos en un candidato óptimo, que sería en este caso esta situación que está acá, o si es que vamos a tener que hacer un nuevo diseño de experimentos para seguir buscando el candidato al óptimo, ¿ya? Y esa es la segunda pregunta que se debiese responder, que sería, ¿cómo sé yo que estoy en el óptimo? O, en su defecto, si no estoy en el óptimo, tengo que seguir experimentando, ¿ya? Ya como son las 10:45 y que bueno que no se cortó la luz, lo vamos a dejar hasta acá. Espero que les haya quedado clara la idea y los conceptos. Ya estos son conceptos súper interesantes asociados a la mejora continua. ¿Ya? La idea quizás no es tomarlos todos a rajatabla, en el sentido de que no necesariamente hay que calcular las pendientes y eso, pero sí hay algo que quiero que les quede claro. ¿Ya? Que cuando ustedes implementen esta idea, ¿ya? Lo importante es los modelos, ¿ya? Que obtenemos de regresión, que son válidos dentro de una región experimental, pueden ser extrapolados, pero tienen que ser extrapolados con precaución. O sea, si vamos a extrapolar, la idea es siempre comprobar que nuestro supuesto de que, por ejemplo, vamos mejorando, siempre se tiene que cumplir. Y si no se cumple, no significa que el sistema experimental esté malo, significa que el modelo tiene que ajustarse. Y cuando se ajusta, vamos a ver la próxima clase ya, que si se puede ajustar porque existe un candidato a óptimo o porque básicamente ya deja de ser válida esta idea de que en una dirección el sendero me lleva lo más rápido posible a mi respuesta. Ya, máximo. Entonces en la próxima clase terminamos de ver esto y vemos la introducción a análisis de regresión. ¿Ya? Que estén muy bien, espero que les haya quedado claro, que les haya Profe, interesado, que lo hayan encontrado interesante. Dígame, una pregunta, pero no es de la clase y no sé si lo dígame. dijo al principio porque entré un poco tarde, pero para recorregir el certamen uno, Sí, sí. ¿cómo se procede? Se procede enviándome un correo. No sé quién me está hablando. Espera, si identifica me ayuda. Yo digo, Benjamín, o no, Diego. Diego, digo, es que alguien ya me había escrito, que de hecho le respondí diciéndole que si podía hoy por la tarde. Escríbeme un correo y yo, dependiendo de mi disponibilidad y de la tuya, por supuesto, definimos un horario, media hora, y ahí nos juntamos y conversamos. ya, perfecto. Gracias, Vale, profe. de nada. Eso, espero que, bueno, aparte de esto, que la clase les haya parecido interesante y nada, pues nos veremos la próxima clase. Y una cosa, como ya tenemos la materia de diseño de experimentos, durante esta semana voy a subirles la parte de evaluación continua que evalúa diseño de experimentos, ya que básicamente es similar a la primera parte de las evaluaciones, así que ahí ya les voy a avisar y les voy a dar el tiempo suficiente para que no sea, una carga, sino que sea una ayuda al estudio. ¿Ya? Ahí yo les voy a ir contando. ¿Ya? Eso, que estén muy bien, nos vemos el próximo viernes. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien.